Hola amigos del canal, aquí Cyberchar con un nuevo video. Lo prometido es deuda. El video anterior de la sección de 10 dinosaurios que no vimos en el anime Dino Rey ya superó los 50 likes y aquí va un nuevo video de esta sección. Muchas gracias por el apoyo que tuvo ese video y recuerden que para una siguiente edición también requeriremos otros 50 likes. Así que sin más que decir, pónganse cómodos en posición que ya empieza 10 dinosaurios que no vimos en el anime de Dino Rey. Vamos con el video. El primer dinosaurio que revisaremos es un dinosaurio tipo viento, el cual tiene de nombre Indosuchus. Este dinosaurio es un dinosaurio tipo viento. Vamos a ver algunas de sus características. Es un dinosaurio muy interesante. No hemos visto un dinosaurio de ese tipo. Tal vez el alosaurio un poco se parecía a este dino. Vemos que su tamaño es mucho más grande que una persona. Sí, se parece mucho al alosaurio, el Indosuchus. Vamos a ver algunas de sus características principales. Acá vemos sus mandíbulas. Y sí, bueno, es un dinosaurio clásico de tipo viento. Tiene 6 metros de largo, un dinosaurio bastante largo, y fue ubicado en Asia, ¿no? Entre Europa y Asia aproximadamente, arriba de América. Vamos a escuchar ahora su rugido. Un típico dinosaurio carnívoro, ¿no? Entonces aquí tenemos, amigos, el primer dinosaurio de este video, el Indosuchus. El siguiente dinosaurio es un dinosaurio tipo tierra, el Guerosaurus. Vemos que es un dinosaurio clásico de tipo tierra, ¿no? Muy parecido al estegosaurio que vimos en el anime. Acá vemos que es un poco más alto que una persona, no muy grande. Ahí vemos todo su esplendor, todo su potencial de este dinosaurio. Es muy similar al estegosaurio, como lo comento, pero sus colores son más interesantes. Vamos a ver algunas de sus características principales. Ahí vemos lo que tiene en la espalda, ¿no? Sus crestas que tiene en la espalda. Este dinosaurio tuvo 6 metros de largo y fue ubicado también, creo que esto ya es Europa, ¿no? Un dinosaurio tipo tierra. No vimos muchos dinosaurios de ese tipo en la primera temporada. Hubiera sido interesante verlo. Aquí tenemos al Guerosaurus. Vamos a escuchar su rugido. Interesante. Entonces el Guerosaurus es uno de esos dinosaurios que no vimos en el anime de Dino Rey. Vamos con el tercer dinosaurio, un dinosaurio tipo trueno, tipo eléctrico. Este dinosaurio sí es muy interesante, ¿no? Es prácticamente del tamaño de una persona, creo que un poco menos, pero sí tiene una característica peculiar, ¿no? Su diseño y de hecho también su tamaño y su cara, ¿no? Es muy interesante, diferente a los dinosaurios habituales que hemos visto de tipo trueno como Gabu, el Styracosaurus, el Torosaurus, el Pentaceratops. Todos son muy similares entre sí, pero este dinosaurio es un dinosaurio pequeño, no muy grande, no tiene cuernos. Muy interesante dinosaurio tipo trueno que lastimosamente no pudimos ver en el anime Dino Rey. Hubiera sido interesante verlo en esa segunda temporada, como les comenté, donde tuvimos, por ejemplo, el dinosaurio repetido, el Pentaceratops, ¿no? Hubiera sido interesante revisarlo ahí. Vamos a ver algunas de sus características. Ahí está su hocico. Sí, pues es muy interesante porque es parecido en sí a los dinosaurios tipo trueno, pero es muy peculiar, ¿no? Tiene unas características muy particulares este dinosaurio. Vemos que tiene 5 metros de largo, un dinosaurio largo, y fue ubicado también en Europa, ¿no? Vamos a escuchar ahora su rugido. Muy similar a los dinosaurios tipo eléctrico. Entonces, este dinosaurio, el Udanoceratops, es otro de esos dinosaurios que no vimos en el anime de Dino Rey. Seguimos con los dinosaurios tipo trueno. En este caso tenemos el Einiosaurus o Einosaurio. Este dinosaurio sí se parece más a los dinosaurios tipo trueno característicos que vimos en el anime, ¿no? Aunque sí, su único cuerno en su nariz sí es muy interesante. Creo que eso sí no lo hemos visto en otros tipo trueno. Pero su color, por ejemplo, color amarillo con gris, ese sí lo vimos, por ejemplo, en los dinosaurios
Por ejemplo, en Gabu, ¿no? Los Triceratops que vimos en el primer capítulo de la segunda temporada era un color plomo, ¿no? Muy parecido a este diseño que tiene el dinosaurio. Su tamaño es un poco más grande que una persona, es un tamaño interesante. Seguimos con los dinosaurios tipo trueno. En este caso tenemos el Einiosaurus o Einosaurio. Este dinosaurio sí se parece más a los dinosaurios tipo trueno característicos que vimos en el anime, ¿no? Aunque sí, su único cuerno en su nariz sí es muy interesante. Creo que eso sí no lo hemos visto en otros tipo trueno. Pero su color, por ejemplo, color amarillo con gris, ese sí lo vimos, por ejemplo, en los dinosaurios por ejemplo, en Gabu, ¿no? Los Triceratops que vimos en el primer capítulo de la segunda temporada era un color plomo, ¿no? Muy parecido a este diseño que tiene el dinosaurio. Su tamaño es un poco más grande que una persona, es un tamaño interesante. Vamos a ver algunas de sus características, seguro acá va a aparecer su... Claro, acá aparece, el dinosaurio fue ubicado en eso entre Estados Unidos y México, en América del Centro, América Central. Y mide 6 metros de largo, ¿no? Vamos a escuchar a ver su rugido. Sí, su rugido es muy interesante. Entonces aquí tenemos el Einiosaurus, otro dinosaurio que no vimos en el anime de Dino Rey. Eustreptospondylus. Ese es el nombre de este dinosaurio, un dinosaurio tipo viento. Vemos que es muy parecido al Utahraptor, ¿no? Pero este color es más imponente, más interesante, ¿no? Un color morado con un color plateado, un color plata. Digo, un diseño muy interesante. Hubiera sido bueno verlo en el anime, por ejemplo, ¿no? Sí, vemos que tiene un buen diseño que se le dieron a este dinosaurio. Vamos a ver algunas de sus características principales. Y ahí tiene sus colmillos, clásico dinosaurio tipo viento, 7 metros de largo, así que es un dinosaurio muy largo. Fue ubicado en Europa y vamos a escuchar su rugido. Miren ustedes, interesante su rugido. Ese dinosaurio, el Eustreptostundylus, es otro de esos dinosaurios que no vimos en el anime de Dino Rey. Continuamos con otro dinosaurio tipo trueno, un dinosaurio eléctrico. Este dinosaurio muy parecido a Gabu, muy parecido. Solamente le faltan acá sus 3 cuernos para que sea un triceratops, ¿no? Solamente tiene uno. Pero su color se asemeja mucho a Gabu, solo que es un poco más, un amarillo más oscuro, casi mostaza. Pero se hace un dinosaurio muy similar a Gabu, ¿no? Ese dinosaurio, el Eucentrosaurio, dinosaurio tipo trueno, ¿no? Vemos que tiene un tamaño un poco más grande que el de una persona y vamos a ver algunas de sus características. Ahí lo que se destaca más es el cuerno que tiene, ¿no? Que es bien grande. Este dinosaurio también mide 6 metros de largo y fue ubicado también entre Estados Unidos y México, ¿no? Vamos a escuchar ahora su rugido. Muy bien, ese amigo fue el Eucentrosaurus, otro de los dinosaurios que no vimos en el anime de Dino Rey. Muy bien, vamos ahora con uno de los dinosaurios más interesantes para mí, no solamente del resumen de hoy, sino creo de todos los dinosaurios. El Eocarcha. Ese dinosaurio es un dinosaurio tipo fuego. No sé si muchos de ustedes lo saben, pero este dinosaurio es el dinosaurio principal del villano de la supuesta tercera temporada que hubiera habido, ¿no? De Dino Rey, el dinosaurio de Goma, el hijo de Espectro, que pudimos verlo en los juegos, ¿no? Este dinosaurio es un dinosaurio muy imponente, es uno de los dinosaurios más poderosos de toda la franquicia, el Eocarcha, y acá vemos algunos de esos detalles, por ejemplo. Quería comentar que el diseño que tiene se asemeja un poco al Sauropods, pero se ve un dinosaurio incluso todavía más imponente, ¿no? Vamos a ver algunos de esos detalles. Acá vemos el detalle que tiene en su cabeza, en su hocico. Dinosaurio carnívoro tipo fuego, como comentaba. Mide 12 metros de largo, es un dinosaurio bastante largo, bastante grande. Y este dinosaurio vemos que fue ubicado en África, ¿no? En el continente africano. Así que es perteneciente a ese lugar. Vamos a escuchar ahora el rugido de Leo Carcha, que ya me imagino que va a ser un rugido poderoso.
Efectivamente. Y bien amigos, el Eocarcha fue otro de esos dinosaurios que no vimos en el anime de Dino Rey. Continuamos ahora con un dinosaurio así más pequeño, en este caso el Eoraptor, un dinosaurio incluso más pequeño que una persona, incluso llega casi a la cintura, ¿no? Acá vemos que el tipo que se le otorga a ese dinosaurio es un tipo no definido, así que probablemente si hubiera aparecido en el anime, el tipo que hubiera tenido probablemente hubiera sido una carta de apoyo, ¿no? Acompañado de otros más dinosaurios, probablemente parecido al Velociraptor. Vemos aquí las características de este dinosaurio. Vamos a ver algunos de sus detalles principales. Es aquí la cara que tiene, ¿no? Su hocico, que es muy intimidante a pesar de ser pequeño. Vemos que este dinosaurio fue ubicado en Sudamérica, cerca de Argentina y Chile, ¿no? En ese límite. Y es un dinosaurio bastante pequeño, ¿no? Tiene 1 metro de largo y vamos a escuchar su rugido. Es muy parecido a los dinosaurios pequeños, ¿no? Pero igual, como les comenté, es un dinosaurio intimidante a pesar de su tamaño. Entonces, el Eoraptor es otro de esos dinosaurios que no vimos en el anime de Dino Rey. Vamos con el siguiente dinosaurio. Este dinosaurio es un dinosaurio tipo hierba. Es el Edmontosaurus, el Edmontosaurio. Este dinosaurio, muy parecido al Focuisaurio, muy parecido al Saurolopus, muy parecido a la Mayasauria. Un dinosaurio clásico de tipo hierba, ¿no? Vemos ahí incluso su color característico, incluso se parece un poco a Paris también, solamente que no tiene el martillo en la cabeza, ¿no? Entonces, ese es el Edmontosaurio. Vemos que es más grande que una persona, sí es bastante considerable, y tiene 10 metros de largo aproximadamente, ¿no? Vamos a ver algunos de sus detalles principales. Y sí, pues es muy parecido al Saurolopus, muy parecido a la Mayasauria, muy parecido al Altirinus, bueno, en parte también, ¿no? Y vamos a ver que este dinosaurio fue ubicado entre Estados Unidos y México también, y vamos a escuchar ahora su rugido. Clásico sonido de un dinosaurio tipo hierba. Entonces aquí tenemos al Edmontosaurio, otro de esos dinosaurios que no vimos en el anime de Dino Rey. Y finalizamos con otro dinosaurio, esta vez un dinosaurio pequeño, tenemos al Oviraptor, un dinosaurio que tiene aproximadamente casi la misma altura que un ser humano, ¿no? También vemos que es un dinosaurio emplumado y acá vemos que tiene una longitud de 2 metros y vamos a ver algunas de sus características, probablemente vemos su cara, su pico. Así es probablemente uno de los antecesores de las aves que conocemos hoy en día, ¿no? El Oviraptor. Este dinosaurio fue ubicado en Europa también y vamos a escuchar finalmente su rugido. Sí, pues muy parecido a un ave, solamente que está menos evolucionada. Entonces el Oviraptor es otro de los dinosaurios que no vimos en el anime de Dino Rey. Y bien amigos, esta fue una nueva edición de 10 dinosaurios que no vimos en el anime de Dino Rey. Recuerden dejar su like, comentar y suscribirse cuál fue su dinosaurio favorito de esta sección, cuáles de los dinosaurios les hubiera gustado ver en una tercera temporada de Dino Rey. Recuerden que para subir una nueva edición de esta sección debemos llegar a otros 50 likes. Así que ya saben, dejen su like y no olviden de suscribirse y comentar también. Este fue su amigo Cybershark. Hasta la próxima amigos.